Amigos, amigas de ESNE, ¿cómo están? Les saluda Jovel Álvarez desde la ciudad santa de Jerusalén. Como ustedes saben, estamos en un periodo particular, en un periodo bastante intenso de guerra. Ayer se celebró la Pascua para el pueblo judío y nosotros entramos en el Triduo Pascual con este Jueves Santo que trae consigo numerosos cambios, numerosas medidas que tenemos que aceptar. Por ejemplo, no se pudo celebrar aquí en la Basílica del Santo Sepulcro, esto ya se sabía, la misa crismal. Hace unos días le impidieron al cardenal Pizzaballa entrar para poder hacer un oficio privado del Domingo de Ramos. Y entonces la ciudad santa de Jerusalén en este momento concreto, por seguridad, es un lugar hermético, es un lugar donde no se puede acudir con tanta facilidad. Sin embargo, ello no es impedimento para que podamos hacer un trabajo para ustedes en estos días de la Semana Santa, en este Jueves Santo en el que se instituyó la Eucaristía, pero además Jesús vivió su agonía. El cenáculo, el lugar donde ocurrió la última cena, se encuentra de por sí en un estatus especial que no permite el culto, no es una iglesia, está bajo control de la autoridad israelí. Y entonces ahí de por sí no habríamos podido grabar. Donde sí que habría sido posible, habría sido en la Basílica de Getsemaní, la iglesia de las Naciones de Getsemaní, el Huerto de los Olivos. Sin embargo, se encuentra cerrada al público por la guerra. Pero no se preocupen, porque aún así vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan recibir la palabra de lo que ocurrió en esos lugares. Nos acercaremos lo más posible y les mostraremos junto al Padre Miguel Barrientos, quien nos acompañó el Domingo de Ramos, un poco de lo que es vivir la Semana Santa en la Tierra Santa. Padre Miguel, estamos de nuevo aquí en Jerusalén. Cuéntenos un poco de esta vista hoy Jueves Santo. ¿Cuáles son los lugares que más nos interesan? Bueno, esta vista, aquí nos encontramos desde una parte todavía del Monte de los Olivos, que se llama el Monte del Escándalo, que tiene una vista también privilegiada y donde podemos ver o descubrir los lugares santos, todos los que se refieren a la pasión del Señor, que celebramos jueves, viernes y hasta el domingo de la resurrección. El primer lugar donde empieza, digamos, este proceso o este tiempo de la pasión está relacionado con el cenáculo. El cenáculo se encuentra en la parte alta de la ciudad de Jerusalén, lo que hoy se conoce como el Monte Sión. Ahí hay construida una iglesia que es también bastante moderna, que pertenece a los padres benedictinos, que se llama la Iglesia del Adormicio. Se llama la Iglesia del Adormicio precisamente porque contiene la memoria del lugar donde la Virgen María se durmió, que concierne precisamente al dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y ese lugar está relacionado con la Virgen precisamente porque contenía la memoria del cenáculo. Ahí en el cenáculo es donde se recuerdan, donde inicia todo este proceso de la pasión, precisamente con la cena que tiene Jesucristo con sus discípulos, que es una cena de Pascua. Jesucristo viene a Jerusalén para la fiesta de Pascua, para celebrar la Pascua con sus discípulos. Esta era una tradición normal entre los judíos. Todo judío practicante de la época venía a Jerusalén al menos 3 veces al año para las 3 fiestas más importantes de los judíos, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot o de Pentecostés y la fiesta de las tiendas o la fiesta de Sukkot. De manera que Jesucristo viene a Jerusalén con sus discípulos, celebra la Pascua y en la Pascua le da este don a sus discípulos de llevar a la Pascua, a la celebración de la Pascua, al pleno sentido. ¿Cuál es el pleno sentido de la Pascua? Que hay un cordero, pero que no es más el cordero que se entregaba todos los años, que se sacrificaba en familia, sino que es Jesucristo el cordero sin mancha, era un cordero. Es interesante esto también porque las características del cordero tenían que ser muy particulares. Tenía que ser un cordero, en hebreo se dice un cordero tamim. Se dice íntegro, pero más que íntegro, es un cordero inocente, es un cordero que más que una integridad física,
Esa palabra está relacionada con una integridad del corazón, una inocencia del corazón, integridad, inocencia. Y en Jesucristo estos dos elementos se unen perfectamente. Y por eso es el Cordero que se entrega. Y eso es lo que Jesucristo les entrega a sus discípulos en la celebración de la Pascua, ese Jueves Santo. Es el Cordero sin pecado que se entrega, que da la vida, que lleva a cumplimiento todas las promesas que el Señor había hecho al pueblo de Israel durante los siglos, que llegado Jesucristo, todas esas promesas son llevadas a plenitud. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nos cuenta este acontecimiento. El Evangelio de Juan es particular porque no nos cuenta la última cena, al menos como la cuentan los sinópticos, pero en cambio de la última cena, estando en el cenáculo, nos cuenta cómo Jesucristo hace este gesto de lavar los pies a sus discípulos. Es un gesto cargado de humildad, es un gesto cargado de servicio, es un gesto cargado de amor. Cuando Jesucristo le lava los pies a sus discípulos, luego explica también el significado del gesto que ha hecho. Y les dice, yo hago este gesto, realizo esto con ustedes, porque ustedes a mí me llaman el Maestro, el Señor, y lo soy. Pero no soy un maestro o un señor como lo son los señores del mundo o los potentes de la tierra, sino soy uno precisamente porque doy la vida por ustedes. Ya a ustedes no los llamo más siervos, sino que los llamo amigos. Y les doy este mandamiento, les doy un mandamiento nuevo, que es el del amor. Es lo que hace Jesucristo con este gesto. Ama a sus discípulos hasta el extremo y los ama en todas sus características. Es muy particular que le lave los pies. Es como si Jesucristo le estuviera diciendo, yo lavándole los pies, lavo todos los caminos por los que ustedes han caminado. Toda su historia, por donde han andado, todas sus andanzas. Todo lo que por donde han pasado. Pensemos a las historias de los apóstoles que encontramos en el grupo de los apóstoles, encontramos de todo. Uno que era un publicano, uno que era un celota, los que eran pescadores. Hay más o menos de todo con caracteres diferentes, particulares. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Como que les dice, las historias de todos ustedes yo las amo tanto que todos esos lugares de donde vienen ustedes, todas sus raíces, sus orígenes, doy la vida incluso por eso, sabiendo quiénes son ustedes. Y ahí se entiende que es real lo que Jesucristo dice, que los amó hasta el extremo de conocer sus realidades muy profundas y dar la vida por ellos precisamente. Desde la perspectiva de Jesús, lo primero, que incluso Judas es un amado del Señor. Desde la perspectiva de Jesús, Judas es llamado por Jesucristo como uno de los 12, está con Jesucristo, recibe las mismas enseñanzas, ve los mismos milagros que ven los otros discípulos, participa con los otros apóstoles en todo lo que hacen. Pero Judas, y viéndolo desde la perspectiva de Judas, es también como una imagen del ser humano que en su libertad también puede tomar decisiones. Y es una imagen hermosa además de lo que significa cómo Dios ha creado al hombre, con una libertad que esa libertad lo puede llegar a cualquiera de los límites. Límites que a veces sufrimos todos nosotros, que ahora con las situaciones que vemos en el mundo percibimos hasta dónde llegan esos límites que implican también nuestra libertad, que nos hacen tomar decisiones que incluso están fuera de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es el plan del Señor. Pero que aún en medio de todas esas decisiones, el Señor ama incluso a Judas profundamente, al punto de dar la vida también por Judas. Ahora hay otro lugar al que podemos ir, que es el lugar de Getsemaní. ¿Le parece si nos vamos para allá entonces? Claro, después de haber estado en el cenáculo, sí, allá arriba en el monte Sión, dice que Jesús con sus discípulos se fue al huerto del Getsemaní, que era un lugar habitual donde probablemente se encontraban y que aquí lo podemos también ver desde aquí, cuál es el desplazamiento que hacen desde el cenáculo, desde allá donde está el monte Sión, se desplazan hasta donde está el Getsemaní. Ahí va a tener lugar un diálogo de Jesús con el Padre y también la entrega
la traición que Judas hará de Cristo. Pues entonces vamos a reflexionar ese evangelio en el lugar donde ocurrió. Muy bien. Bueno, aquí nos encontramos delante de la Iglesia de las Naciones o la Iglesia de Getsemaní. Es un lugar santo, muy antiguo. La actual iglesia fue construida en 1924, pero fue construida sobre dos iglesias muy antiguas, una de época de los cruzados y otra de época bizantina. Esto lo sabemos porque hay una peregrina española, Egeria, que habla de la liturgia que se celebraba en este lugar, y ella estuvo en Tierra Santa entre el año 381 y el 384, y ella nos cuenta de la iglesia que estaba construida en este lugar y de las celebraciones litúrgicas que se llevaban a cabo. Por esto sabemos que es una iglesia muy, muy antigua. Y esta iglesia conserva la tradición o conserva el lugar de la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, que al mismo momento también incluye el lugar de la traición, o donde Judas entrega a Jesús a las autoridades romanas. Por eso vamos a leer el evangelio que concierne a este lugar. El texto lo tomamos del evangelio de Mateo. Entonces llega Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y le dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy allá para orar. Y llevando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ponerse triste y a sentir abatimiento. Entonces les dice: triste sobremanera está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como quieres tú. Luego viene a sus discípulos y los encuentra durmiendo y le dice a Pedro: ¿así no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, habiéndose apartado, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados. Luego, habiéndolos dejado y retirándose de nuevo, oró por tercera vez, repitiendo de nuevo las mismas palabras. Luego llega a donde estaban sus discípulos y les dice: ya es hora, dormid y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad que está aquí cerca el que me entrega. Y estando él todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12, y con él una turba numerosa con espadas y bastones, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado la contraseña, diciendo: a quien yo besare, él es, sujetadle. Y al punto, acercándose a Jesús, dijo: salve, maestro. Y le dio un fuerte beso. Mas Jesús le dijo: amigo, a lo que has venido. Entonces, acercándose, echaron las manos sobre él y lo sujetaron. Este lugar evidentemente recuerda un punto fundamental de lo que nosotros celebramos en el Jueves Santo. Después de que Jesús estuvo con sus discípulos en el cenáculo, vienen a este lugar.
se ve y se entiende que era un lugar también donde probablemente Jesús se reunía en algunas otras ocasiones con sus discípulos, puesto que era un lugar conocido por ellos. Cuando Judas viene a entregar a Jesús, sabe dónde se encuentra, sabe dónde podía estar con los discípulos. Por lo tanto, era un lugar probablemente habitual donde se encontraban. Pero en este lugar, sobre todo y muy significativo, en la noche del Jueves Santo, es este diálogo personal que tiene Jesucristo también con el Padre. Porque es una entrega. Al final, el sacrificio que Jesucristo hará en la cruz será una entrega voluntaria. Él mismo lo dice en el Evangelio: a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. No es solo que lo entregan, no es solo que lo condenan a muerte, pero fundamentalmente que Jesucristo es Él el que da la vida, el que entrega su vida por amor. Eso lo veremos el Viernes Santo en la cruz, en un modo más completo, realizado perfectamente en la cruz. Pero para entrar en esa libertad profunda, es necesario este diálogo que tiene Jesucristo con el Padre. Este diálogo donde Jesucristo al final lo que hace es entregarle su voluntad al Padre. Y esta palabra para todos los cristianos es una palabra muy fuerte, porque de las cosas o de las realidades que nos pertenecen a nosotros más profundamente es precisamente la voluntad. Al final nosotros nos movemos por la voluntad. Vamos a un lugar, a otro, hablamos, podemos amar, podemos realizar nuestra vida precisamente porque tenemos voluntad. Y Jesucristo hace ese acto profundo de entregar su propia voluntad en las manos del Padre. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, este cáliz, pero que al final no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se nota que es una oferta totalmente libre la que hace Jesucristo, porque al final entrega su voluntad. Y no solo eso, sino que entrega su voluntad con un gesto muy particular. El gesto con el que Judas llega a entregar a Jesucristo es un gesto que habla de intimidad, es un gesto que habla de cercanía, es un gesto que incluso tiene mucho sentido en la liturgia, en la Sagrada Escritura. Inmediatamente pensamos, por ejemplo, al Cantar de los Cantares, que empieza precisamente el cántico entre el amado y la amada: que me bese con los besos de tu boca, mejores son que el vino de tus amores. El beso habla de una intimidad. Y por eso Jesucristo inmediatamente le dice a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al final Jesucristo todo lo presenta y aprovecha para hacer evidente que su entrega es una entrega generosa, libre, voluntaria, por amor. Terminamos de esta manera este programa especial que hemos traído para todos ustedes desde la Ciudad Santa de Jerusalén con motivo de este Jueves Santo, y esperemos que ustedes puedan vivirlo en sus parroquias también a plenitud. Lo hemos hecho según las circunstancias, según lo que nos permite este tiempo de guerra, pero esperando que tanto el lugar como las palabras del Padre Miguel puedan ayudarles a ustedes a vivir estos días como Dios manda. Vamos a tener mañana un programa especial también de Viernes Santo, el Sábado Santo también, y por supuesto el Domingo de Pascua. Así que quédense con nosotros en ESNE Televisión.